Doctor Josué Gutiérrez está con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes en la noche. Gracias más bien a usted y a su producción por la invitación, siempre atento a la convocatoria. La pregunta es directa. ¿Cuál es la posición institucional de la Defensoría del Pueblo tras la decisión que ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Hay un antecedente jurídico en el Perú sobre el tema de la participación mediata en la comisión de delitos, ¿no? Porque indudablemente ni un ministro ni un presidente está en el lugar de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, esa teoría de la autoría mediata tiene que probarse con mayor énfasis que la misma participación, porque usted puede identificar quiénes han estado, por ejemplo, en un operativo. Usted puede identificar el nivel de mando del operativo. Lo que no puede es quizá vincular esa acción de campo con una acción que podría significar una orden, una disposición, y entonces hay un camino muy fino. Y cuando dice el congresista Gerí, sin perjuicio que se siga investigando en el ámbito de carácter penal, hace una distinción que me parece correcta. ¿Por qué? Porque no puedes imputarle así de manera tan fácil a un presidente de la República por una comisión de delito cuando la misma Constitución, el artículo 117, estipula que no es pasible de ninguna investigación. Entonces, y sobre todo sobre este tipo de delitos. Entonces yo creo que acá hay un tema mucho más de forma, mucho más de fondo, mucho más estructural y más de principio de orden constitucional. Razón por la cual yo lo que podría decir es que estas acciones son como un rechazo. A mí me hubiera interesado más bien que todas estas disposiciones tengan el camino de un rechazo liminar cuando la prueba no es tan contundente, ¿no? Sin embargo, hoy día ha sido sometido a votación. Quiero entenderlo bien, resuelto, bien, ¿no? Más allá del análisis jurídico que está haciendo sobre este tema, porque la pregunta directa es ¿cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo frente al esclarecimiento de las circunstancias en las que fallecieron este número importante de compatriotas en medio de circunstancias que todavía no han sido esclarecidas? ¿Cuál es la posición institucional la posición y personal, institucional por supuesto? es que esto no quede impune. Y porque no debe quedar impune, nosotros como Defensoría tenemos acreditados a nuestros comisionados que siguen el proceso penal en curso. Y estamos hablando entonces de la determinación de la responsabilidad de quienes han estado en los lugares operativos. Y para esa determinación lo primero que se hace es que los peritos puedan determinar, por ejemplo, qué tipo de bala ha causado esa lesión grave o en todo caso la muerte. Y a partir de ello empezar a tener... ¿Ya no se había determinado esto? Por eso está encausado en el ámbito penal, en el ámbito de la Fiscalía. Sin embargo, para el tema de los aforados, esto tiene una investigación a otro nivel que es básicamente el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación quien haga o quien esté en su momento la consideración del tipo penal que tenga una consecuencia del hecho real material con el hecho de la orden o posible disposición para poder determinar esa autoría mediata, como le estoy diciendo. Doctor Gutiérrez, claro, estamos hablando de la autoría mediata que sería el cargo imputable a la Presidenta de la República, a la Presidenta y a los ministros, porque no es solamente ella. Aquí había anotado el nombre de todos los ministros, pero estamos hablando incluso de Alberto Otárola en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Sí, pero tenemos que ver siempre el cargo de prueba, o sea, la carga que va a someter la vinculación entre el hecho causado, que puede ser la lesión, evidentemente, y la disposición. Entonces, eso no es tan fácil, Mávila, no es tan fácil, porque la sola imputación o la sola declaración de cualquiera no puede tener la relevancia jurídica de tal contundencia que puede conducir, digamos, a un levantamiento de fuero. Y no lo podría hacer el Congreso, porque hay una razón fundamental. Yo no sé cómo le dan trámite a algo que está prohibido en la Constitución. Ojalá, mira, y vaya mi invocación. El artículo 117 de la Constitución Política del Perú, Mávila, establece con claridad el ámbito de la acción del Ministerio Público con relación a la imputación o investigación a un presidente de la República. Y entonces esto está en el ámbito, digamos, del Tribunal Constitucional, y haría muy bien el Tribunal Constitucional, porque esta audiencia ya creo que es más de un mes atrás que quedó al voto y ya debería sacar. ¿Y sabe por qué le digo? Porque hay escenarios y hay etapas en las cuales se puede hacer este tipo de investigación. Creo que no nos estamos entendiendo, y le digo esto ¿por qué? Porque yo quisiera que sea didáctico.
la muerte de 50 compatriotas en el marco de esas protestas, con las revelaciones posteriores, incluso el portal Ojo Público llegó a publicar una serie de audios, se estableció cuál era el tipo de proyectil que se había utilizado, es decir, hay un camino avanzado. Muy avanzado. Lo que estaba en discusión sobre todo el de Ayacucho, que era está muy avanzado. la responsabilidad, no de haber dado una orden, sino de, por ejemplo, no haber puesto los límites de hasta dónde llegaba la represión militar policial de esas protestas. Mi pregunta, dado que es un tema, yo no soy perito, pero soy una persona y creo que muchos peruanos hemos visto que esto supuso un cisma, una herida abierta que a lo largo de todo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no se ha podido cerrar. Tanto no se ha podido cerrar que la presidenta prácticamente hay regiones que no puede visitar. Tampoco muchos de sus ministros, tampoco congresistas, a quienes esa población indignada y que está exigiendo justicia considera como personas que blindan a la presidenta. ¿Usted diría que en este caso no hay blindaje a la presidenta Boluarte? ¿Podría ser así de contundente? Más bien, ¿Cree que ha obrado bien el Congreso de la República? No. Hay un tema más de fondo, creo que más bien no me estoy dejando entender. Hay un tema mucho más de fondo, es un tema estructural. A ver, partimos por algo simple. Ni la Constitución ni la ley permite, primero, que se haga una acusación constitucional. ¿Ya? Entonces, el doctor Villena erró, faltó a la Constitución. Grave error. Pero interpretaron, por eso que está en el Tribunal Constitucional, si les van a dar la razón al Ministerio Público... Pero el tribunal no ha resuelto. No, por eso, pero un momentito. Yo por eso le decía, todas estas imputaciones contra un presidente de la República, o en este caso contra la presidenta, tienen que tener un camino que está allanado y encuadrado en la ley. Una pregunta puntual nomás sobre este tema. ¿Qué pasa si hubiera sido al revés? Aprueban la acusación y lo mandan a la comisión permanente para que ya, o al pleno para que vote, por ejemplo, la acusación constitucional. Pregunta, ¿es válido? En la Constitución política dice que a un presidente en ejercicio se le puede acusar por un delito, por ejemplo, de crimen. ¿Dice? No dice. Entonces es un tema estructural. Correcto. Entonces, lo que usted está queriendo decirnos es que debido a la protección constitucional, la presidenta en este caso está exonerada de cualquier responsabilidad. No, de responsabilidad no, sino no es el estadio. Los presidentes de la República no tienen, digamos, ninguna autoridad, ni el Ministerio Público, ni el Congreso de la República tiene autoridad para abocarse a una acusación constitucional. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces hay un grave error acá. A ver, extiendo la pregunta. Usted entonces lo que nos dice, primera conclusión, el fiscal en ese momento que presentó la acusación, que era Juan Carlos Villena, para usted actuó por encima de la Constitución. No en el marco, es una interpretación y hay todavía un debate que debe resolver el Tribunal Constitucional. Y nosotros tomamos postura sobre eso en la interpretación literal, sistémica de la Constitución. ¿Qué pasa con Pedro Angulo? ¿Qué pasa con Alberto Tarola? ¿Qué pasa con César Cervantes? ¿Qué pasa con Jorge Chávez Cresta, exministros de Defensa? ¿Qué pasa con Víctor Rojas, con Vicente Romero, que eran ministros del Interior? ¿Aplica también esa protección constitucional a ellos? No, a ellos no. Entonces... A ellos no. Mire usted la distinción. Si hay una acusación constitucional que va encausado a un ministro o a cualquier otro aforado, no tiene la protección que sí tiene el Instituto de la Presidencia. A eso me quería referir. Bien. Bajo esa lógica, entonces, ¿usted considera que la subcomisión debió distinguir, es decir, archivar la acusación para la presidenta, pero en el caso de los otros imputados, en ese caso, más bien, permitir? Eso sí, claro. Ahí sí tiene una posición concreta. Claro. ¿Habrá un es que no lo digo yo, lo dice la Constitución. No, correcto, pero yo le estaba preguntando porque es importante que la Defensoría del Pueblo, por el rol que cumple, por el significado que tiene la institución desde su nacimiento, desde su origen, está justamente para equilibrar, para que no se haya cometido ningún exceso desde el poder
y defienda. El nombre mismo, Defensoría del Pueblo, lo dice, está Así más es. que claro, y no hay que ser muy experto. ¿Habrá un comunicado público de la Claro, Defensoría en claro, ese aspecto? claro. Reclamando al Congreso irá en que la no misma- se debió archivar, Claro. por ejemplo, la acusación en el caso de funcionarios desde la presidencia del Consejo de Ministros, que ocupó en su momento Alberto Tarola y todos los demás imputados. Indudablemente, lo que yo le estoy diciendo es que está pegado. O sea, nosotros ejercemos la defensa de los derechos fundamentales, pero sabemos distinguir el margen y el margen de acción que tenemos siempre tiene que estar dentro de lo constitucional y dentro de la ley. Porque una fundamentación distinta puede ser el privilegio de que en ejercicio de función, desde su opinión, desde la perspectiva política o desde otra perspectiva, la puede dar. Yo no la puedo dar. Yo tengo que pegarme a la Constitución y a la ley como principio base y como principio rector de conducta, que además es defender los derechos fundamentales de la persona. Creo que vamos en esa línea, ¿no? Entonces, desde su perspectiva y desde lo que usted nos dice la Constitución, el presidente no puede ser denunciado. No puede ser acusado. No puede ser acusado. Y este por los proceso de delitos acusación que se le constitucional es imputan. la fase previa. Por lo tanto, esto debió Que rechazarse. en este caso es eliminarme. homicidio y lesiones. Sí, así es. Son delitos contra los derechos humanos. Sí, contra los derechos humanos. Y los autores directos y los autores materiales de eso están encausados en un proceso que el Ministerio Público lo está dirigiendo, que la Fiscalía lo está haciendo y que los jueces están participando, que son los jueces de control, ¿no? Entonces, en esa línea están trabajando, me parece muy bien. Hay muchas pericias que se han actuado y que nosotros además, desde un inicio, por lo menos el que le habla desde un inicio, desde haber asumido la función de Defensoría del Pueblo, la primera agenda que pusimos ante el Ministerio Público es el respeto, por ejemplo, de las víctimas a no ser maltratados, trayéndose a Lima para que hagan sus declaraciones. Y eso fue mi primera acción, digamos, ligada, porque estuve en Ayacucho, porque estuve en Puno, porque estuve en los lugares donde han estado y nos hemos reunido con las víctimas a efectos de poder articular estos que fueron sus reclamos de ellos, ¿no? Hay una pregunta que permanentemente se ha hecho a quienes estuvieron en el momento, tuvieron que tomar decisiones o autorizar la intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas en ese momento, que es la necesidad de una investigación interna, más allá de la investigación que haga el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es un compromiso, digamos, con la ciudadanía, es un compromiso institucional. Así es. Si en el caso del Ministerio del Interior, en el caso de la policía, hubo excesos, la policía debería ser la más interesada en ofrecer una respuesta. Permítame concluir la pregunta. A 2 años de esto, más de 2 años, no hay un solo responsable. ¿Qué le dice eso del funcionamiento y de la justicia? Quien tiene el deber de encauzar este proceso es el Ministerio Público y ha requerido, en esa línea que usted pregunta, ha requerido a las Fuerzas Armadas un informe interno de todos los actos que usted está diciendo, los actos de investigación, de cuáles han sido los oficiales a cargo, cómo han sido, qué cantidad, nombre, apellido, con toda la relación. ¿Eso entregó las Fuerzas Armadas a la Fiscalía? ¿Sí o no? Sí. ¿La policía colaboró con ese procedimiento? Sí. ¿Las víctimas han estado pendientes, digamos, de todo el proceso? Sí. ¿La Fiscalía trabajó una comisión, fortaleció la Fiscalía de Derechos Humanos? Sí. Es decir, la actuación del Ministerio Público está siendo muy fuerte y nosotros podemos dar fe de eso. Pero porque no hay además resultados. tienen equipo... pero yo le puedo decir yo te puedo decir un ejemplo simple. Procesado? ¿Tiene usted el nombre y el apellido de alguno de los procesados? Están investigados. Investigados. Policías pero y ¿a usted militares. le parece dable? Están entrando a la etapa ya no solamente la investigación, sino ya a la etapa preparatoria. Entonces, este es un tema mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque sí, en el caso, por ejemplo, de Ayacucho, yo le puedo certificar que todas las pruebas, los elementos, digamos, que han generado convicción en el Ministerio Público para la acusación de determinados policías o militares, están plenamente identificadas, porque además han recurrido a la fuente y a la prueba que en su momento el Ministerio Público lo recabó, o sea, en el día y en los días cotidianos. Y en ese sistema de colaboración, la Fiscalía, la Defensoría ha participado activamente en ese proceso, al punto que cuando había una afectación en el proceso, yo mismo he tenido que viajar a Ayacucho y a Puno. Y de alguna forma nos ordenar el camino, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que no va a quedar impune, no va a quedar impune no eso. Tiene que quedar no va a quedar impune, no estoy seguro, impune. pero ahora, ese nivel de conexión entre la parte operativa con la parte de manda
de mando, ya es un poco más complejo la determinación, ¿no? La presidenta del Poder Judicial estuvo aquí en los estudios de RPP y consideró que el gobierno o el Poder Ejecutivo debía observar una norma aprobada en el Congreso, la amnistía para policías y militares Creo durante que está la en época. primera votación. Falta una segunda votación. Nosotros hemos opinado en el proyecto ¿Cuál de es ley su opinión? como ¿Y cuál es la Defensoría posición del Pueblo. institucional de la Nosotros Defensoría? hemos tenido una posición institucional adversa, o sea, hemos opinado por no viable el proyecto de ley, está publicado, además nuestra opinión. ¿Debería observarlo la presidenta? Yo creo que sí, en su momento de darse el caso, ¿no? Pero esperemos, porque el Congreso tiene también la facultad de poder revisar en segunda votación cuál es el alcance de las modificaciones que se pueden hacer. ¿Y cuáles son los ¿no? argumentos por los cuales usted coincide, en este caso con la presidenta del Poder Judicial, en que esa norma no puede suponer un borrón y cuenta nueva y más bien debe ser observado? Es que los precedentes, no, hay un tema de forma más que de fondo, ¿ah? O sea, los precedentes respecto a algunas amnistías aprobadas con anterioridad, y lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con claridad, dice que no se puede hacer en un marco general. O sea, no es que yo voy a exonerar a todos porque a quienes están en curso dentro de esto. Cuando se da una amnistía, primero se dice a quién y por qué. ¿Me dejo entender? O sea, no, hay un tema de forma ahí, hay un tema que no se puede hacer muy laxo, no se puede decir del periodo del 80 al 2000, pero sí me lleva a la reflexión lo siguiente, más allá de haber precisado que nosotros tenemos una postura institucional ya indicada, lo hemos hecho cuando además yo ya estaba en el cargo. Sin embargo, yo voy a lo siguiente, Mávila, y gracias por la pregunta. Sí, pues, las víctimas de Putis, las víctimas de cualquier otro lugar donde han habido hechos execrables de crimen, necesitan, requieren, ya son nietos los que están hoy día liderando el proceso de esperar una condena que pueda reivindicar de alguna forma y no quede impune estas muertes. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cuántos años ha pasado? 40 años. Y la pregunta es, ¿el Ministerio Público existía hace 40 años? ¿El Poder Judicial existía hace 40 años? ¿Y esas dos instituciones no son parte del sistema de justicia y parte del Estado? Yo no estoy yendo contra la presidenta del Poder Judicial o contra el fiscal de la Nación, porque al final de cuentas ellos recién han asumido la función. Pero acá tenemos que ser claros. O sea, merece que el Estado les dé, de alguna forma, reivindique la condición de quienes han sido masacrados. Sí, y urgente. Y la gente llora hasta hoy a sus muertos. Hemos estado en Putis con ellos, participamos con ellos. Pero una pregunta, ¿y los procesados, los perseguidos, también no cree usted que tienen derecho a poder reivindicar su vida después de 40 años de persecución? Muchos de ellos con 80 o 90 años. Los plazos Entonces, son, mire usted, sí, si la sentencia hubiera sido de 20 años, 10 años, 30 años, de acuerdo al tipo penal de ese entonces, porque usted comprenderá que no se puede aplicar un tipo penal que no existía en ese entonces. ¿Ok? Y esa es la discusión, por ejemplo, el delito de lesa humanidad no estaba incorporado en nuestro ordenamiento penal. Entonces, ¿cómo usted puede aplicar lesa humanidad a quien en su momento en la comisión del delito no estaba tipificado en nuestro Código Penal? Entonces, bueno, mira, entonces ahora sí la reflexión, el agravio es de ambas partes, de las víctimas en primer orden. Yo le pedía una posición y una o sea, respuesta concreta y usted me ha dicho que tenemos una posición institucional que está ahí. ¿Qué cree que es lo que corresponde observar, ¿no? Sí. Ahora, hay una última pregunta que quería hacerle también, para con esto ir concluyendo. ¿Está usted a favor de la reforma del sistema de justicia? Completamente. Completamente. Ya esto no aguanta más. ¿Por parte de quién? ¿Quién debería hacer esa reforma? Ah, no, pues ya eso. Cualquier reforma que se dé tiene que ser dentro de lo constitucional, dentro de lo que puede ser el ordenamiento. Reitero la pregunta. ¿Quién es? ¿Y qué dice para usted de la Constitución? Le hago la pregunta para que no recurra a la Constitución. Dígamelo usted directamente. ¿A quién le corresponde la reforma? La Constitución entrega un poder, que es el Poder Judicial, que está en este momento como parte de cabeza del sistema, incorporada por el Ministerio Público, ¿no? Que participa por la Junta Nacional de Justicia, y esos son, digamos, para mí la pirámide que existe. Ahora, aleatoriamente el Ministerio de Justicia, aleatoriamente la Academia de la Magistratura, en el ámbito de su función, que colabora justamente con todo el sistema, ¿no? Correcto. Ahí está la solución. No el Congreso. El Congreso no creo, porque eso implicaría, ¿qué le puedo decir?
otorgarse una prerrogativa. O sea, quizá el Congreso puede ser facilitador, el Ejecutivo puede ser facilitador, la Defensoría puede ser facilitador, cualquier institución de afuera puede ser facilitador de un tema de reforma integral del Poder Judicial. De acuerdo, doctor Gutiérrez. ¿No? Y yo le agradezco, lamentablemente el tiempo nos ha ganado y le agradezco que haya estado con nosotros esta noche, pero lo que sí es cierto es, al margen de las discusiones que hay, si se puede o no acusar a uno o al otro, y de si este es el mecanismo o el otro es el mecanismo, lo que está claro es que fue un punto de quiebre. ¿Acaso la mejor metáfora sea la de la herida abierta, sí, que marcó la relación durante todo el gobierno entre la presidenta de la República al asumir la función y los pobladores, no solamente familiares, sino todos aquellos que en sus comunidades y en sus regiones sintieron que no se cumplió, que no se hizo justicia y que nunca se supo la verdad? Yo le agradezco que haya estado esta noche con nosotros. Todavía estamos en proceso, no se olvide que estamos hablando de putis de 40 años y todavía está pendiente, pero lo estamos ni siquiera criticando. Juicio oral. Pero ¿no? lo estamos criticando. Y eso no quiere decir consuelo para los demás, para decir que esperen 40 años. Exacto. Hay que exigir que con prontitud se resuelva. Correcto. Eso es lo que creo que nos corresponde a nosotros. Creo que su